¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Oscar Castellanos y tengo el gusto ahora de presentarles en esta oportunidad lo que es el tema de cómo utilizar los escenarios de Azure para crecer su negocio. Vamos a empezar con lo primero. ¿Cuáles son hoy día los dilemas de la tecnología y la nube? Por ejemplo, pues no podemos a veces empezar a reemplazar equipos porque puede ser considerado un tema de discriminación por edad, ¿no? Una de las opciones. O porque a veces estamos buscando, esperando, ¿qué esperamos de la nube? Bueno, pues por ejemplo, voy a veces un poco retrasado a la reunión y estoy tratando de descargar algo de entusiasmo de la nube. Entonces, la idea es con todo esto que pues, tenemos diferentes formas de interactuar con los temas de tecnología y la nube. Y vamos a tratar de abordarlos dentro de esta sesión. ¿Cuál sería el contenido de esta presentación? Uno serían las desventajas del cómputo on-premises y desafíos en la nube por Azure, escenarios de uso y valor server. ¿Cuáles son algunas de las desventajas de utilizar el cómputo hoy día en la nube? Bueno, pues como sabemos, existe un tema de que la infraestructura muchas veces está subutilizada. Existen también, dentro de este cómputo tradicional, lo que son los gastos de administración, que están relacionados a todo el manejo de la infraestructura, los gastos de operación, instalación y mantenimiento de los centros de datos, que es parte de una administración local regularmente, y que existe también una obsolescencia de estos equipos que se genera cada 3 a 5 años aproximadamente. Dentro de las opciones que vemos de como por qué considerar la nube para mi negocio, está el rubro de velocidad, escalabilidad y economía. Dentro de velocidad podemos hablar de que el tema de aprovisionar algún recurso dentro de una nube es mucho más rápido y ágil. Nos permite hacer reconfiguraciones de forma rápida y podemos asignar inclusive estos recursos en forma automatizada, a diferencia de si lo hacemos en el esquema tradicional. A nivel de escalabilidad podemos hablar de contar con una infraestructura global que tiene presencia en diferentes regiones a nivel del mundo. Tenemos capacidades de almacenamiento amplias, muy amplias en realidad. Podemos integrar ambientes de producción, desarrollo, pruebas o de recuperación de desastres. Podemos integrar y evaluar algunos sistemas dentro del tema de escalabilidad. Tenemos capacidad de cómputo casi ilimitado. Esquemas de comunicaciones que pueden ser tanto híbridos como privados. Dentro de lo que es la parte de economía, podemos hablar del tema de pago por uso, del almacenamiento, de la energía, administración, actualizaciones y espacio físico que requiere este tipo de soluciones. Cuando hablamos de cuáles serían los desafíos que presenta la nube, tendríamos que empezar entendiendo cuál es la operación hoy día de un centro de cómputo tradicional, que seguramente es parte de una de sus empresas hoy día, en donde podemos contar con una infraestructura propia y o que esté a veces ubicada dentro de ubicaciones de terceros, donde administramos nuestros recursos. Contamos con un área de TI, un equipo de TI que se encarga de la administración de estos activos, de manera que puedan ser o no accesibles en forma pública o solamente en modo privado, como un ambiente aislado. Idealmente podríamos llegar a este tipo de soluciones desde cualquier lugar. Adicionalmente, contamos con aplicaciones que pueden ejecutarse tanto con componentes propios como de terceros y en un estudio realizado por la IDC se muestra que aproximadamente un 40% de las empresas hoy día se encuentran en procesos de adopción de nubes híbridas. Algo de los aspectos que vamos a mencionar dentro de estos temas de integración tiene que ver la parte de cuáles son esos componentes que nosotros normalmente consideramos dentro de este ambiente, cómo son estos ambientes heterogéneos, esto es, están conformados por diferentes componentes y servicios, y de qué forma se van a hacer estos ambientes seguros. Si consideramos que de entrada la integración quiere decir sumar recursos, que lo que hoy día yo obtengo dentro de mis recursos locales lo puedo expandir en forma más fácil, más ágil, y en forma que, por supuesto, me permita que todos mis sistemas puedan interactuar.
Además, adicionalmente, todo esto tengo que buscar que mi información siempre cuente con el componente de seguridad, que me permita que cumpla yo con mis estándares y o con las regulaciones bajo las cuales mi empresa está hoy día condicionada, ¿no? Adicionalmente a esto, dentro de los desafíos que se presentan, olvidé mencionar el tema de conectividad. La parte de conectividad es una parte clave dentro de cualquier empresa. Y lo podrán ver y seguramente constatar hoy día ustedes. ¿Cuántas empresas de las que hoy día operan tienen hoy día la posibilidad de operar sin tener una conectividad a Internet? Y sin Internet podríamos decir que estaremos en el mundo de tecnología aislados tal cual del negocio y de la operación, ya que podemos, si no contamos con correo, quiero saber cuántos de ustedes tendrían problemas para poder operar, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es una parte propia de esta misma necesidad de incorporar tecnología. Y un aspecto importante también, ¿cuál es el foco de los negocios dentro de relacionados con la tecnología? No es contar con mayores activos o tener una infraestructura más cara o tener los recursos más de mayor desempeño. Es solamente un medio a través del cual se logra que los procesos puedan ser actualizados, puedan ser agilizados y puedan generar la información adecuada para procesar en tiempo y forma las necesidades del negocio. Cuando hablamos de temas de escalabilidad, hay que considerar que, por ejemplo, dentro de los recursos que hoy día utilizamos en la nube, no siempre tenemos posibilidad de visualizar, más bien los recursos locales, no siempre tenemos visualizado cuando hacemos un presupuesto cómo va a comportarse en un futuro. Sabemos que puede haber periodos donde tal vez no se esté ocupando el mismo tipo de recursos todo el tiempo, por ejemplo, en épocas de alto consumo de operaciones o de transacciones, como pueden ser, por ejemplo, fin de mes. O podemos también hablar de escenarios donde tengamos picos de operación y alta demanda, donde necesitamos aprovisionar o tener mejores elementos para tener un procesamiento más rápido y adecuado. Llámense, por ejemplo, eventos de fin de año, donde exista un mayor número de operaciones o volumen de operación que necesitemos atender. Dentro del cómputo en la nube, la ventaja que tenemos es que la capacidad de cómputo puede ser variable y acorde a nuestros requerimientos. No se basa solamente en tener estimados, sino que tenemos la posibilidad de estar monitoreando el uso de estos recursos para acondicionarlos y asociarlos a un patrón que nos permita a nosotros cubrir nuestra demanda de operación. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de este cómputo en la nube? Si lo vemos en términos generales, podemos considerar el término de costos, el tema de velocidad y agilidad para poder aprovisionar algún recurso en la nube, a nivel de escala global, que esto nos permite que podamos tener alcances mayores a los que regularmente o tradicionalmente tenemos, que puede ser flexible, no se puede integrar a diferentes ambientes y escenarios, permite mejorar y optimizar temas de productividad, mejorar un rendimiento también de la utilización de estos recursos, nos da también la confiabilidad necesaria para poder asegurar esta información y que el pago se hace en base al uso solamente. Solamente pago por aquellos recursos que utilizo. Esto me permite, pues, por supuesto, tener un consumo que puede ser controlado y medido en base a los requerimientos. Voy a hablarles ahorita de lo que sería un modelo de nube como servicio. En este modelo lo que se muestra, digamos, es como en el cómputo tradicional existen diferentes capas de las cuales nos encargamos de nosotros como administración. Estas capas vienen desde la capa física hasta las capas de aplicaciones. En el modelo tradicional, hoy día nosotros nos encargamos de todos y cada uno de estos componentes. Empezando por la capa de infraestructura, donde viene la parte de redes, la parte de almacenamiento, servidores, donde puede existir una capa de virtualización, de manejo de sistemas operativos, y posteriormente sobre eso montamos lo que serían las aplicaciones, lo que llamamos el middleware, o ejecuciones tipo runtime, procesos más bien, manejo de datos y de aplicaciones en un punto final. En el esquema uno de los esquemas de modelo de nube es el que se conoce como infraestructura como servicio, Infrastructure as a Service, IaaS.
En este modelo, la diferencia es que nosotros ya no nos hacemos cargo de las capas inferiores de infraestructura, como lo menciona en esta lámina. Solamente nos encargamos de operar aquellos recursos que necesitamos administrar para donde tenemos el control y el manejo de nuestra aplicación y de nuestros componentes que interactúan para entregar una aplicación a un usuario final. De igual forma, está el modelo de plataforma como servicio. Este modelo de plataforma como servicio lo que nos permite es todavía delimitar más el foco de nuestra área de TI para que pueda enfocarse solamente en lo que es el manejo de los datos y de las aplicaciones. Ya no tiene que preocuparse por temas, por ejemplo, de administraciones de bases de datos o de administraciones de componentes del sistema operativo, actualizaciones, etcétera. Y existe un último modelo, que es el modelo de software como servicio. En este modelo de software como servicio, es similar a lo que hoy día utilizamos como servicios, por ejemplo, de proveedores en donde seleccionamos solamente lo que necesitamos. Pueden ser desde temas como un Office 365, donde específicamente el servicio es tener una aplicación que ya está llave en mano, no necesita mayor interacción el usuario, más que su instalación, o componentes como hoy día también vemos en otro tipo de nubes, como son las de streaming de video, en donde yo puedo a través de un proveedor tener acceso a la información que yo requiera o que prefiera para mi entretenimiento. Una diferencia también importante entre lo que sería IaaS y PaaS, que sería entre infraestructura como servicio y plataforma como servicio, sería que si se requiere programación, no es IaaS, es forzosamente PaaS. En este tipo de programación pueden incorporarse diferentes soluciones y tecnologías, de las cuales vamos a ver ahorita cómo estas pueden enfocarse en diferentes áreas para diferentes usos, en función de mis requerimientos y de mis necesidades. Azure es uno de los componentes que integra hoy día. Es una nube abierta. Esta nube abierta nos permite que podamos integrar, por ejemplo, a nivel de infraestructura, no solamente tecnología Microsoft, sino inclusive tecnología de terceros o tecnología Linux, la cual también tiene un foco y un nicho especial de mercado para también atender necesidades que son particulares. Y estas pueden integrarse en los diferentes modelos que podemos mostrar dentro de esta presentación, incluyendo diferentes tipos de bases de datos, diferentes herramientas de desarrollo, aplicaciones, herramientas de administración o de gestión, diferentes también clientes con los cuales podemos interactuar para poder complementar una experiencia abierta de servicios en la nube. Cuando hablamos de la sección de infraestructura de gran escala, hacemos referencia a que en Azure contamos con diferentes centros de datos distribuidos a nivel global. Estos centros de datos, que son más de 100 hoy día, permiten cubrir diferentes necesidades a nivel global. Hoy día nosotros podemos hablar dentro de que en Latinoamérica solo existe un centro de datos que es en Brasil, dado el tema de idioma, en realidad, y el resto de los centros de datos que nos quedan más cercanos están alojados en diferentes zonas de Estados Unidos, la región este, oeste y la región centro. Y dentro de ellas existen a veces dos regiones igualmente disponibles para alojar los recursos que necesitamos. La nube de Azure de Microsoft cuenta con es una de las 3 redes más grandes por cobertura, velocidad y tipo de conexiones. Adicionalmente, Azure tiene 2.5 veces más regiones que Amazon y 7 veces más regiones que Google, lo cual implica que tenemos una capacidad de atender necesidades en forma mucho más ágil. ¿Por qué Microsoft debería ser un tema a considerar dentro de este tipo de soluciones? Microsoft, de entrada, uno de los temas que maneja es de que él no puede dar por sentada que existe una confianza completa hacia sus servicios. Por lo mismo, él realiza inversiones importantes en temas de seguridad para evitar que pueda existir, sea una nube que pueda ser vulnerable. Tiene diferentes tecnologías y diferentes mecanismos que lo permiten controlar. También tiene a cabo lo que es un manejo de privacidad y de control, a través del cual
permite que solamente yo pueda acceder a los recursos que yo tengo autorizados a utilizar. Y de esa manera tengo el control específico de mis servicios. También lleva a cabo un manejo del cumplimiento de regulaciones, que son tanto de niveles nacionales como internacionales, las cuales permiten también que se cubran con normas de gobiernos, reglamentaciones de gobiernos de diferentes países. Existe un nivel de transparencia en donde podemos nosotros saber en un momento dado cuál es el estatus de todos los servicios que se están actualizando, que están operando en un momento dado en Azure. Asimismo, podemos ver y monitorear esa disponibilidad de esos servicios dentro de la nube. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es el motivo de esta presentación. ¿Cuáles son estos temas de uso, de escenarios de uso donde nosotros podemos empezar a entender de qué forma podemos aplicar este tipo de soluciones dentro de nuestra infraestructura hoy día? Empezaremos por la capacidad de cómputo. Dentro de este tema de capacidad de cómputo, vamos a tocar lo que es cuáles son estos diferentes escenarios que tenemos hoy día para provisionar recursos dentro de la nube de Azure. Existen diferentes series o familias dentro de las cuales podemos nosotros integrar diferentes capacidades de cómputo. Existe lo que es la serie A, que es una serie de entry level, que se conoce como una serie económica, que nos permite un cómputo tal vez tradicional, donde existe un balanceo entre el manejo del CPU y la memoria, que es ideal para desarrollos y pruebas de bases de datos pequeñas a medianas, tráfico bajo a medio de servidores web, por ejemplo. Existe la serie D, en la cual existe un manejo de optimización entre la memoria y una mayor tasa de memoria por core. Entonces tenemos un mayor número de recursos que es adecuado para servidores de bases de datos relacionales, que tengan un manejo de caché medio o grande o que requieran análisis en memoria. La serie F, que es que está optimizada para cómputo, esta tiene como característica una alta tasa entre CPUs y memoria. Permite que los servidores sean adecuados para un tráfico web medio, aplicaciones de red, procesamiento de enlotes y servidores de aplicaciones. En el caso de la serie H son equipos de alto rendimiento, ya para alto performance en particular. La serie L es lo que se conoce como un almacenamiento optimizado, donde existe una mayor tasa de transferencia de entrada-salida y es ideal para temas de Big Data, bases de datos SQL y no SQL. Por último, vamos a hablar de una serie que es la serie N, que esta está específicamente habilitada para máquinas especializadas en el rendering de tráfico alto y edición de video con uno o múltiples GPUs. Los GPUs son los procesadores, unidades de procesamiento gráfico que pueden estar incorporadas dentro de este tipo de equipos. Vamos a tocar ahora otro de los siguientes escenarios que nosotros podemos aprovisionar o usar dentro de este tipo de escenarios en Azure. Este es uno de ellos, el de almacenamiento y recuperación de información. Hoy día el crecimiento de los datos tiende a ser exponencial, por lo cual normalmente nuestro almacenamiento local va a ser local, más bien nuestro almacenamiento local va a tender a decrecer, y en donde también vamos a tener un costo asociado a este tipo de almacenamiento. A reserva de que en la nube podemos nosotros entender que existe un costo estimado, en este caso por Forrester, de que el gasto anual por año de gigabyte es de $95 aproximadamente, cuando el gasto de este mismo tipo de recursos en la nube es de aproximadamente la cuarta parte, lo cual implica que nosotros, el tener la capacidad de poder respaldar esta información, nos va a permitir, entre otras cosas, tener un mejor manejo de estos recursos, sobre todo si consideramos que parte de esta información no siempre la necesitamos tener en línea. Este tipo de administración de manejo de Azure, de respaldos en Azure,
lo que nos va a permitir es que exista una administración automatizada de este almacenamiento, que tenga una escalabilidad ilimitada en términos de capacidad. Tenemos también manejo de opciones de almacenamiento que pueden ser locales o georredundantes, una transmisión ilimitada de datos hacia la nube. Subir información a la nube no es lo que nos va a generar un mayor costo. Podemos generar a cabo, tener dentro de estas soluciones de respaldo la encripción de datos, y podemos también validar que este respaldo sea consistente a nivel de aplicación. Asimismo, la retención de los datos puede ser a largo plazo, lo cual nos va a permitir que tengamos, por ejemplo, la información que es de mayor uso frecuente en forma local y la que es menor en frecuencia la tengamos almacenada dentro de la nube. Vamos a hablar ahora un poco de cuáles son ese tipo de escenarios donde también nosotros podemos incorporar este tipo de soluciones de nube. Otro de esos escenarios donde podemos hablar que nos puede ayudar hoy día para llevar a cabo la integración de consideración de Azure es de que podemos generar diferentes ambientes para poder llevar a cabo la implementación de una nueva solución de tecnología. Esta puede ser administrada a través de escenarios de desarrollo, de pruebas o de ejecución de aplicaciones. Que hoy día la pregunta sería, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen la posibilidad de tener estos 3 escenarios al menos, adicionalmente al de producción, para poder validar cualquier cambio o modificaciones que se hagan a las aplicaciones de negocio? En este tipo de escenarios, algo que nos va a permitir es que podemos manejar hacer que este pago, el costo que se genera sea utilizado en forma efectiva, dado que no siempre los escenarios de desarrollo van a estar disponibles 27/24, sino puede haber horarios y escenarios en los cuales podamos nosotros utilizarlos, bajo demanda específicamente. La agilidad que nos permite generar estos desarrollos es una característica importante. Podemos utilizar diferentes tecnologías que ya están incorporadas en la nube para todavía hacer más rápido esta entrega de estos escenarios. Podemos escalarlos para probar diferentes capacidades y validar la operación previa a su liberación. Podemos contar con herramientas y lenguajes de desarrollo que nos permitan también llevar a cabo estas mediciones de esta operación. Contar con acceso a los recursos también on-premises si es necesario. Recordando que el término on-premises lo aplicamos para los recursos locales que hoy día administramos y que utilizamos. Vamos a platicar ahora cómo es este tema de extender la infraestructura. Dentro de este tema de extensión de la infraestructura, queremos primero que nada dar a entender que está compuesta en el sentido de que nosotros podemos conectar esta infraestructura nueva que hoy día tenemos con la nube. Esto es considerarla como una extensión más, en donde podemos establecer redes privadas hacia esa nube para garantizar todavía más la seguridad de la información que vaya yo a utilizar. Pueden ser administradas como una extensión de mi centro de datos on-premises local, y existe un aislamiento lógico de las opciones de configuraciones de red, donde yo puedo tener inclusive distintos tipos de redes para distintos tipos de escenarios. Puedo yo gestionar mis propias subredes dentro de este direccionamiento, así como mi direccionamiento de IPs privadas. Esto también me va a permitir, entre otras cosas, integrar un DNS propio, independientemente a lo que hoy día puedo contar en forma local con Azure. Dentro del tipo de conexiones que podemos utilizar están las conexiones de Azure directas, que son a través del protocolo IPsec, que es un protocolo seguro con ciertos niveles de encripción ya integrados. Y en este nos permite habilitar las conexiones dentro de sitios con el cliente, con dispositivos que también que pueden estar aprobados por Microsoft para ese tipo de conectividad, donde son conexiones site to site o sitio a sitio, o pueden ser point to site o sitio a punto. Las ventajas, pues, es que podemos configurarlo también a nivel de los clientes a través de certificados y políticas de usuario. Otro esquema alterno es el de donde podemos integrar también un componente
a través de un proveedor especializado que nos ofrece una comunicación directa hacia la nube de Azure sin necesidad de utilizar la WAN pública que hoy día utilizamos para acceso a los servicios de Internet. Esta es una red privada que va a través de fibra y donde el acceso al almacenamiento y a los recursos de cómputo son más específicos con anchos de banda garantizados. Entonces, si empezamos a visualizar este tema de nube, podemos empezar a entender que tenemos la capacidad de generar un balanceo entre los recursos que tenemos on-premises con los recursos de la nube para generar nubes híbridas, donde exista a través de un túnel conectividad hacia mis recursos que yo tenga publicados en la nube o accesibles dentro de esta nube de Microsoft, y recursos locales que pueden ser diferentes aplicaciones, servicios o inclusive aplicaciones de negocio que pueden estar incorporadas como CRMs o ERPs que yo pueda distribuir y acceder para diferentes recursos en diferentes lugares. Esta flexibilidad es uno de los grandes beneficios de Azure. Vamos ahora a tocar el último punto dentro de esta presentación para tener tiempo para las preguntas. Vamos a hablar un poco de lo que es cómo llegar a través de la nube a esos centros de datos que tal vez hoy día no cuento y que necesito atender. Para esto, yo puedo también hacer que mi alcance de presencia dentro de la nube sea más amplio a lo que hoy día tengo. Al contar con diferentes centros de datos y lugares de acceso a través de los cuales yo puedo publicar o tener posibilidad de tener presencia en nuevos mercados, con nuevos clientes y donde los recursos o los servicios que yo ofrezco estén disponibles a través de estos medios, me va a permitir que yo pueda construir relaciones de negocio más amplias de las que hoy día cuento. Esto me permite también que yo pueda incorporar tanto servicios como pueden ser a través de aplicaciones o sitios web, como aplicaciones mismas que puedan ser accesibles a través de dispositivos móviles que puedan alcanzarse desde diferentes lugares. Esto a su vez lo que va a hacer es generar un efecto de suma de mis recursos dentro de mis aplicaciones, donde yo puedo mandar información y en el momento que ya la actualizo esté disponible para mis usuarios en cualquier punto del tiempo. Y este servicio además puede permitirme que mis recursos estén 24 y esto se haga que la facilidad de poder tener el acceso a esta información sea mucho más ágil y más amplia de lo que hoy día tal vez yo puedo generar, ¿no? Esto permite que la presencia de mi negocio sea mucho más amplia con este crecimiento en forma actual. Con esto terminamos esta sección de la presentación y pues queremos pasar a lo que es la sección ya de preguntas-respuestas. Puedo también tocar algunos temas de ejemplos que también yo creo que van a hacer sentido a este tipo de temas. La primera pregunta que nos llegó por aquí es ¿qué modelo es el más recomendado para un DRP que tiene bases de datos y servicios web? En este tipo de soluciones existe un esquema que se conoce como ASR, Azure Site Recovery. Con Azure Site Recovery, lo que me permite es utilizar las componentes de Azure Backup para poder generar un proceso en el cual yo puedo aislar los componentes que necesito y replicarlos hacia la nube y generar un plan de contingencia en el cual, si hay una caída de mis servicios, se active el plan de contingencia y pueda ir levantando los servicios en el orden que se requieran para poder aprovisionar esos servicios nuevamente. Otra alternativa, por ejemplo, cuando hablamos de sitios web, es de que yo podría hacer que mis DNS existiera la posibilidad de que tenga direccionado mis sitios dentro de Azure para que yo también pudiera recibir peticiones de mis usuarios y pueda yo estar siendo el front-end, por ejemplo, de acceso a mis servicios web. En caso de emergencia, activo sencillamente el cambio en mi DNS para que lo rutee en modo interno y pueda yo buscar darle continuidad.
Otra pregunta que también tenemos por aquí es, ¿cuándo se tendría el primer centro de datos en México para cumplir con las regulaciones que tenemos en las instituciones financieras? Ahí les va. De hecho, uno de los casos que tenemos como referencia en ese sentido es de que para cumplir con los estándares de centros de datos se requieren un nivel 4. Actualmente, los centros de datos de México, los que cuentan con el mayor nivel, entiendo que tienen nivel 2, y me parece que cuando más alguno llega a tener nivel 3, el nivel 4 es tan alto y tan costoso que no es posible tenerlo en Latinoamérica. Dejemos México, ni siquiera en Latinoamérica. Por eso es que hoy día todavía no está considerado Latinoamérica para ese tipo de temas. Un ejemplo de este tipo de soluciones que voy a mencionar y que está inclusive referido como un caso de éxito es el SAT. El SAT maneja información que sí, por regulaciones debe dar, la información radica en México, pero el procesamiento se lleva a cabo en centros de datos en Azure, porque son los que cuentan con elementos de alto performance de cómputo que les permite llevar a cabo este tipo de operación y transaccionalidad cubriendo los requerimientos de un manejo de datos local. Entonces, digamos, es un escenario típico de donde sí se cumple con esa regulación, pero el procesamiento se lleva a cabo afuera. Otra pregunta que llega aquí también, ¿qué valores de Microsoft pueden resaltar a la competencia como Google o Amazon, ya que he escuchado que los costos de Microsoft son más elevados? En realidad yo les puedo dar ahí también casos prácticos que he visto, donde reciente, no estoy hablando de hace mucho tiempo, o sea, hace una semana, en realidad, el aprovisionamiento de ciertos modelos o equipos de cómputo para, por ejemplo, no sé si conozcan o estén familiarizados con soluciones SAP for HANA, en donde SAP for HANA tiene requerimientos de equipos certificados. Estos equipos certificados que están disponibles en la nube de Amazon, resulta que no era posible montarlos porque se había acabado el exceso más bien, porque había llegado a su límite de capacidad de cómputo. Esto adicionado con otro ejemplo que de otro cliente que estamos presente evaluando su migración de servicios de Amazon hacia Azure, debido a que está teniendo constantes problemas en el acceso a los recursos que tiene hoy día contratados. No le están dando el alcance de cubrir sus necesidades como las tienen ofrecidas hoy día a través de sus servicios en Azure, en Amazon, perdón. Y con respecto a Google en particular, aunque sí existe la capacidad de cómputo, lo que he visto ahí es de que no cubre todas las regiones, y el tema que se genera en ese sentido son temas de latencia. ¿Por qué? Porque al tener que alcanzar centros de datos que están más lejanos, eso evita que la facilidad de poder llevar a cabo la comunicación requiera un mayor a veces tiempo de respuesta comparado con otros centros de datos que son más, donde la respuesta es mucho menor en tiempos de latencia. No sé si con esto contesto algunas de las preguntas. Y también les puedo poner un caso práctico también de hace pocos meses, en donde uno de nuestros clientes, que estaba en proceso de ser nuestro cliente en ese momento, tuvo una contingencia en donde tuvo un incendio en sus oficinas, tal cual, en donde existen las oficinas principales, donde además vivía el centro de datos. ¿Qué pasó en ese momento? No estaba habilitado para contar con la parte de servicios de Azure Site Recovery, en donde pues sencillamente se quemaron las oficinas, quedó inutilizable el edificio, y lo único que se logró hacer en ese momento fue recuperar, porque hasta eso el fuego no alcanzó el sótano, que es donde estaba parte de los recursos del centro de datos, y esos recursos se tuvieron que mover físicamente a otro lugar para empezar a subir algunos de estos servicios a la nube y poder habilitar su operación, que además es funcional. Entonces, este tipo de escenarios pudo haberse previsto y pudo haberse cubierto con una implementación correcta de Azure Site Recovery, la cual, por supuesto, ahorita ya es parte de su operación, pero que en el momento a veces todo el mundo pensamos, no nos va a pasar. Esperando que no nos pase, puede llegar a suceder. Y es donde tenemos que tener control y más bien entender muy bien cómo una solución tan simple
puede afectar nuestra operación. Y les regresaría la pregunta, ¿cuántos de ustedes hoy día cuentan con la capacidad de tener su información fuera de su centro de datos actual? ¿Y qué tiempo de respuesta podrían tener ustedes para poder recuperarse y volver a una operación regular? Tenemos otra pregunta más. ¿Por qué estar en la nube es más seguro que en sitio? En realidad, bueno, tal vez parte de este ejemplo puede haber servido para ilustrar este tipo de temas, pero vamos a algo más. ¿Qué es más seguro, tener el dinero abajo del colchón o tener el dinero en el banco? La respuesta, pues creo que la sabemos hoy día como un hecho, dado que precisamente nuestros recursos de cómputo también son limitados. Esto es, si hablamos desde un inicio que el tiempo de vida de nuestros equipos en promedio van a estar entre 3 a 5 años, yo sé que cada 3 o 5 años tengo que estar volviendo a invertir en infraestructura, tratando de prever que si la capacidad de cómputo que yo utilice va a ser suficiente para lo que necesite en un futuro, cuando tal vez no considero que pueda existir diferentes requerimientos y cambios inclusive de operación en el negocio que requieran cambios más drásticos de infraestructura inclusive. Y normalmente no estamos preparados para atender ese tipo de necesidades en el tiempo de respuesta requerido. Otra pregunta más, por ejemplo, que saldría de este tema, es si yo cuento hoy día con una capacidad de cómputo y requiriera crecerla, ¿cuál sería tal vez en el mejor de los crecerla en forma rápida? En el mejor de los escenarios, ¿cuál sería el tiempo que yo tendría para que se aprobara, para solicitar una cotización, que es revisarla, aprobarla y que me surtieran el equipo que yo necesito? ¿Les gusta 30 días tal vez? En el mejor de los escenarios. Entonces, todo esto nosotros hoy día lo podemos aprovisionar en forma mucho más ágil. Tenemos la posibilidad de hacerlo más rápidamente a través de recursos de la nube. Y no quiere decir que todo sea para la nube tampoco. Ajá. Hay recursos que necesito tal vez mantener en forma local, pero hay recursos que puedo utilizar en forma híbrida y que puedo compartir hacia la nube. Bien, otra pregunta. ¿Cómo o quién certifica que Azure tenga y cumpla con los requerimientos requeridos en temas de infraestructura? También los bancos pueden defraudar. Es correcto, también los bancos tienen capacidad de cometer fraudes. Por eso existen instituciones que se encargan de hacer auditorías independientes, tanto para bancos como para tecnología. En el caso de Microsoft, existen estas instituciones que son a nivel global, que de hecho hay una página, si buscan directamente Microsoft Azure Certifications, esta página les va a indicar quiénes son estas instituciones a nivel global que hacen estas auditorías a Microsoft. Entonces, esto permite también manejar el tema de transparencia y validar que lo que nos están ofreciendo es lo que cumple con este tipo de soluciones. Vámonos un poquito más atrás, inclusive, hablaban del tema de regulaciones bancarias, por ejemplo. Está la Comisión Nacional Bancaria, que es bancaria de valores, que es la que regula precisamente el estatus de los bancos. ¿Qué pasó en su momento con lo que eran las casas de ahorro? Existieron fraudes porque no estaban reguladas por este tipo de institución. Debido a eso, este tipo de instituciones tuvo que entrar a temas de regulación para poder ser sujetas de control y brindar a los usuarios este tipo de servicio. Hoy día eso mismo sucede con la nube. Hay instituciones que son las que regulan y validan que este tipo de servicios sean garantizados y cumplan con las normas internacionales. Otras preguntas que vienen aquí. ¿Cuál es el valor de... bueno, ahorita vamos a tocar eso. Un valor importante que se nos estaba olvidando. Antes de ello, es cómo protegemos Azure. ¿Cómo protege Azure los equipos hosteados en su nube contra ataques de día cero, ransomware? A ese nivel, les comento, el tema de ransomware está asociado más con el tema de mis políticas de seguridad. Esto es, si un equipo, cualquier equipo que, si han visto cómo actúa el tema de ransomware, lo que hace es de que se siembra un programa el cual empieza a hacer escaneo de puertos y a partir de eso busca servicios vulnerables y a partir de eso pues ataca y se propaga hacia nuevos equipos. La tecnología ransomware no es per se un tema de seguridad de nube, es un tema de control de los recursos locales del sistema operativo.
a ese nivel lo que de entrada podemos nosotros hacer es de que al no ser de entrada los recursos que están en Azure no son recursos en donde se propaga, por ejemplo, el tipo de comunicación hacia las nubes públicas. Esto es, se maneja solamente dentro de Azure. Solamente que yo tuviera acceso a ese recurso y mi máquina local tuviera infecciones de algún tipo de ransomware, podría entonces tal vez infectar mis máquinas. No quiere decir que todo lo que está en Azure sea completamente, no pueda ser atacable. Todo es atacable. El único equipo que no se puede atacar es el que está apagado. Y eso es un segundo. Pero sí podemos buscar que si mis políticas de seguridad cubren que yo tenga un tipo de antivirus, que me regule el acceso, que todos los equipos que se van a comunicar a través de mi VPN, existe un firewall de seguridad que controle ese tipo de accesos, adicionalmente a la parte de la VPN que estoy estableciendo, puedo entonces sí incrementar el nivel de seguridad dentro de Azure. ¿Sale? Y uno de los aspectos importantes es cuál sería de los valores de Microsoft, en este caso, perdón, de Azure, como en el caso de Server, perdón, como asociado de negocios de Microsoft. Bueno, en nuestro caso contamos con experiencia en este tipo de soluciones de nubes de más de 3 años. Y esto de 3 años, ¿qué implica? Porque podrá haber quienes tengan soluciones de más tiempo, sin embargo, los servicios hoy día de Azure, su evolución ha sido prácticamente explosivo en los últimos 2 años. Estamos hablando que hace 1 año y medio, la gente que trabajaba con este tipo de soluciones en la nube no tenía todo el conocimiento de cómo se incorporar todos estos componentes. Nosotros hemos venido creciendo a través de estos nuevos modelos junto con Azure, con Microsoft, y generando también integración de diferentes soluciones en la nube, no solamente limitándonos a alguno de estos escenarios que platicamos hoy día, sino integrando soluciones de terceros que complementan el espectro de soluciones incorporadas en la nube. ¿Alguna otra pregunta que nosotros podamos atender en este momento? Si no, de todas maneras, nuestros datos están disponibles dentro de esta lámina que les presentamos a continuación, donde tenemos diferentes lugares, zonas más bien que atendemos a través de nuestras oficinas y socios de negocios, en los cuales tenemos presencia local y podemos atender directamente con muchísimo gusto las preguntas que puedan ir saliendo. Esto mismo nos permite que podamos darle seguimiento a ustedes y si alguien necesita una plática más personal, con muchísimo gusto podemos acercarnos y tener este encuentro para poderles atender en forma más personal. Si es todo por el momento, más que agradecerles su tiempo valioso para esta presentación. Espero haberles aportado un poco más de elementos para considerar este tipo de soluciones e invitarlos a subirse a esta nube, dado que tiene algo para todos. Entonces, pues, muchísimas gracias por su tiempo.